enormes disertaciones y muestras. Bueno, invito al licenciado Manuel Belgrano. Un fuerte aplauso para él. Han traído la muestra que ustedes tienen para que todos, socios y no socios, puedan apreciarla y poder escuchar tus palabras sobre la iconografía de Belgrano. La verdad que muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por habernos invitado a poder participar y poder traer una pequeña muestra de nuestro medallero, nuestros cuños que tenemos del escultor Juan Carlos Ferraro, del cual hace muchos años venimos realizando nuestras medallas en las distintas categorías, hasta nuestro pin que tiene su puño. Titulé a la charla de hoy de la Villa del Rosario a la Villa del Potosí, porque creo que es el gran camino, el desandar de ese nuevo impulso que tuvo la Revolución de Mayo y de un hombre que supo hacerse cargo de la Revolución de Mayo cuando estaba, podemos decir, un poco apagada, con gran desentusiasmo por esa revolución. Se venían algunas derrotas, tanto en el Ejército Auxiliar del Perú como en el Ejército del Norte, por parte del propio Belgrano en su campaña al Paraguay. Y a Belgrano le encomiendan el armado de unas baterías en las barrancas del Paraná, justamente en la Villa del Rosario, para la defensa del río, porque incursionaban las naves realistas que estaban ancladas en el puerto de Montevideo. Y es ahí cuando Belgrano, que ya había tenido una experiencia de luchas, batallas en su campaña al Paraguay, y cuando peleaban con una misma escarapela, tanto los realistas como los patriotas, es cuando decide pedir el uso de una escarapela, un día 13 de febrero del año 1812. Y el triunvirato se le autoriza, el primer triunvirato le autoriza el uso de esa escarapela, que debía ser blanco y azul celeste. Belgrano le contesta que estaba toda la tropa muy contenta, agradecida de tener una identificación nueva para poder combatir. Tiempo después, unos pocos días después, Belgrano, al tener que inaugurar justamente estas baterías, Belgrano decide ir por mucho más. Y es cuando él no quiso poner la bandera que tenía uso en el fuerte de Buenos Aires, que era la bandera española, en estas dos baterías, y fue cuando decide crear la bandera, 27 de febrero de 1812. Y es así como hace nuestra bandera. Su primer formato fue blanca en una franja superior y en una inferior celeste, y es como le informa él en ese documento del día 27 de febrero de 1812, diciendo: teniendo la necesidad de enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanco y celeste conforme los colores de la escarapela nacional. Creo que después de la Revolución de Mayo debe de haber sido el acto más revolucionario, y es Belgrano ahí donde se hace cargo de una revolución y donde él mismo le quiere dar un giro a esa revolución que estaba un poco apagada. ¿Por qué? Porque ya le da identidad a él.
con estos nuevos colores, con una escarapela primero y luego con la bandera. Y una bandera también significa soberanía. Y es muy importante cómo también él bautiza a esas dos baterías, una libertad y la otra independencia. Eran palabras casi prohibidas por esos gobiernos patrios que, como bien se dijo en la charla anterior, esos gobiernos habían jurado fidelidad al rey Fernando VII. Y ahí Belgrano empieza un nuevo camino, porque también ese mismo 27 de febrero, mientras Belgrano redactaba la creación de la bandera en Buenos Aires, estaban escribiendo el bando que le ordenaba a Belgrano hacerse cargo del Ejército Auxiliar del Perú para reemplazarlo a Pueyrredón. Estos dos documentos seguramente se han cruzado. Belgrano ni bien lo recibe, parte a reemplazarlo a Pueyrredón en ese ejército, donde está 40 días en Salta, en Camposanto, y luego se traslada a Jujuy. Cuento todo esto porque es un camino realmente para llegar al Potosí que costó mucho. ¿Pero qué costó? Costó vidas. Costó muchas vidas de los ciudadanos, tanto civiles como los que formaban estos ejércitos. Belgrano llega a mediados de mayo a Jujuy y le toca vivir el segundo año de la regeneración política, como se llamaba en esos tiempos a la Revolución de Mayo, y ese 25 de febrero Belgrano que había mandado a confeccionar otra bandera igual a la de Rosario, la hace bendecir y jurar. Y es muy importante en ese juramento, cuando se dirige a la tropa y a todo el pueblo que estaba en ese gran acontecimiento festejando el segundo aniversario de la regeneración política, que les dice: ustedes ven por primera vez en mis manos la bandera nacional que os distinguirá de las demás naciones del globo. Belgrano ya le dio identidad y ya la nombró bandera nacional. Es prácticamente una declaración de la independencia 4 años antes de 1816. 2 días después de esta fecha ocurre en Cochabamba algo gravísimo, que es cuando los realistas en la batalla de Cochabamba y las mujeres que se estaban refugiando con sus hijos arriba del cerro de Cochabamba, en la Coronilla, y los realistas dándose cuenta de esa maniobra, van al cerro, las toman prisioneras y las degüellan a una por una. Por eso el día 27 de mayo en Bolivia es el Día de la Madre Boliviana, por ese hecho. Pero un soldado que pudo escaparse, le llega la noticia a Belgrano, y por esa noticia que Belgrano envía a Buenos Aires, por eso le ordenan la retirada del ejército hacia Córdoba. No fue por otro motivo, y fue también estratégico lo que Belgrano le suma a esa orden, porque Belgrano se debía de retirar con el ejército, y Belgrano no iba a abandonar al pueblo a que corra la misma suerte que habían corrido las mujeres allá en Cochabamba. Entonces, cuando decide también ordenar el éxodo y marchar con el pueblo también. En este año 12, justamente, es un año que fue glorioso para Belgrano, porque se da meses después lo que es la batalla de Tucumán, sin ninguna duda, en esa marcha dolorosa desde Jujuy a Tucumán, que antes tuvo el combate de Río Piedras,
y en Tucumán realmente se salvó la Revolución de Mayo. Y hay veces que me animo a decir, quién sabe, no se salvó la Revolución de América. No había ninguna revolución en pie para ese entonces en la América. La única era la revolución que había nacido el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Y ahí en Tucumán se toman nuevos impulsos. Ahora bien, quien había ordenado este éxodo, ese retiro, había sido el primer triunvirato. Era más fácil ordenar que se retire el ejército que mandar algún auxilio. El primer triunvirato no le dio ningún auxilio a los ejércitos patrios. Tanto es así que días después de la batalla de Tucumán, el día 8 de octubre se produce la revolución, cae el primer triunvirato, sube el segundo triunvirato. Con un nuevo impulso, justamente, de lo que había sido la Revolución de Mayo. Se radicaliza lo que era esa revolución. Y poco tiempo después llama una asamblea y se termina de constituir lo que es la Asamblea General Constituyente el día 31 de enero de 1813. Y esta asamblea es la que realmente, con toda la legalidad y no jurando fidelidad al rey Fernando VII, es el primer gobierno que no jura fidelidad al rey Fernando VII. Realmente da soberanía, nos da identidad y lucha porque el gobierno sea un gobierno igualitario, un gobierno que esté en manos de todos. Por eso la representatividad de un triunvirato, pero más la Asamblea General Constituyente, donde toma un montón de medidas, entre ellas la libertad de vientres, todas las libertades que le da al hombre, suprimiendo lo que eran las distintas formas de trabajo que se tenía por la administración realista, como lo que era la Anita, el Chaconazgo, en fin. Todo esto hace la Asamblea del año 13, pero también decide darnos a nosotros símbolos de identidad. Por eso, el 12 de marzo, crea el escudo, nuestro escudo nacional, que son nuestro sello, era el sello de la Asamblea, que era el sello que servía para darle autenticidad a todos los documentos que emanaban de esa Asamblea. Un mes después, el 13 de abril de 1813, ordena la acuñación de moneda, justamente, como bien se dijo antes, para darnos también la soberanía económica y nuestra identidad. También esta orden de la Asamblea del año 13 es avalada tiene el aval de una ley, que es una ley del día 28 de julio de 1813. Entre la orden de la Asamblea y la ley había llegado Belgrano justamente a Potosí. Un 21 de junio de 1813, Belgrano hace su entrada al Potosí. Y un mes después, prácticamente el 28 de julio, es cuando sale la ley por el Poder Ejecutivo, que era el triunvirato, habilitando justamente el dictamen, la orden de la Asamblea de la acuñación de la moneda, donde la ley especifica exactamente lo mismo que la orden de la Asamblea de cómo se debían acuñar estas monedas, justamente con el sello de la Asamblea del año 13, sin el sol en su anverso, con la leyenda Provincia del Río de la Plata,
y en el reverso el sol Inti con la leyenda en unión y libertad. Justamente tampoco cambió el sistema monetario, es el mismo sistema monetario que el español, con la acuñación de las monedas de tanto escudos como reales, en lo que era 8 escudos, 4, 2, 1 y cuartillo en algunos casos. Y también es importante en esta asamblea del año 13, con los símbolos que toma para darnos a nosotros soberanía, para darnos sobre todo identidad. Acá tenemos la bandera nacional de la libertad civil, que es el primer símbolo que hay después de que la Asamblea hace su escudo el día 13 de marzo, el día 12 de marzo de 1813. Belgrano, que luego es el que le toca acuñar moneda, ya usó el escudo en esa bandera. Esa es la bandera que el 25 de mayo del 13 Belgrano le entrega al pueblo de Jujuy el mérito a la campaña que habían hecho acompañándolo a él en lo que fue el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, dos batallas que permitieron llegar al Potosí, y Belgrano, esa bandera que se le entrega al pueblo, tiene un profundo significado. Primero por lo que fue el sacrificio del pueblo de Jujuy, pero también por el nombre que se le da, la libertad civil. Nuestros ejércitos no fueron ejércitos de conquista, fueron ejércitos libertadores. ¿Y qué se buscó? La libertad civil, que no es nada más ni nada menos que es el Estado de Derecho, en términos más modernos. Y esa es la bandera, es nuestro cuarto símbolo patrio histórico, por ley del Congreso de la Nación del año 2015, del día 29 de abril del año 2015, la ley 27.134. Así es como llega Belgrano adoptando la simbología de la Asamblea del año 13. Fue también el primero que le juró fidelidad a la Asamblea del año 13, en plena campaña y de guerras. Le jura fidelidad a los 13 días de haberse constituido, el 13 de febrero de 1813, cuando había cruzado el río Pasaje. Al cruzar ese río, Belgrano en un tronco mandó escribir: río Pasaje, desde hoy juramento. Ese es el gran valor que tuvo esa asamblea del año 13, darnos identidad, darnos un escudo, un sello, darnos un himno, nuestra canción patria, y darnos la soberanía económica con una moneda. Creo, sin ninguna duda, que es lo que tenemos que defender, nuestra soberanía económica. Y nuestra soberanía económica creo que se debe defender justamente apreciando el peso cada día más, no cambiando nuestra moneda. Creo que es una moneda que ya tiene 213 años de vida y que tiene que seguir, porque es una parte de lo que nos identifica a nosotros. Es nuestra identidad. Es algo que debe ser muy valorado por todos nosotros. Realmente haber llegado al Potosí costó mucho: vidas, sacrificio, tiempo. Y Belgrano desde Potosí es cuando recupera el Alto Perú,
Después tiene dos batallas que fueron dos grandes derrotas, Vilcapugio y Ayohuma. Y se dicen, ahí se perdió el Alto Perú. No es así. Belgrano fue el que reconquistó el Alto Perú. Estaba perdido, estaba totalmente en manos de realistas. A partir de ese momento, el Alto Perú estuvo permanentemente en guerras hasta el año 24. Belgrano, en estas dos batallas, Vilcapugio y Ayohuma, no solamente era en inferioridad de condiciones por el terreno, por falta de elementos, sino que Belgrano no tenía oficiales, y él sabe un error estratégico de él, porque estando en Potosí, a sus oficiales, él los había mandado a ocupar todo lo que era el territorio altoperuano. Por ejemplo, a su amigo Guarnes, a Santa Cruz de la Sierra, a Álvarez de Arenales en Cochabamba, que después lo quiso auxiliar y no llegó a tiempo a Vilcapugio. También se había desprendido de Padilla, de Camargo y de tantos otros. No tenía oficiales de prestigio, no tenía oficiales de experiencia, y es una de las causales también de la pérdida de estas dos batallas. Pero sembró nuevamente ese ímpetu por mantener firme esa revolución, por mantener la búsqueda de la libertad y de la independencia en el Alto Perú, y sin ninguna duda es el que hizo acuñar, el que pudo llegar a Potosí para que se acuñe nuestra primera moneda patria. Creo que eso es de gran valor. Belgrano permaneció 4 meses en Potosí hasta que después de las derrotas tuvo que retirarse nuevamente, donde se encuentra con San Martín, y después es historia conocida que lo llaman para juzgarlo. Va de embajador, una misión diplomática a Londres, y luego vuelve al regreso a su patria, lo mandan nuevamente a Tucumán para que hable en una sesión secreta el día 6 de julio, 3 días antes que se declare la independencia, cuando él insta a que se declare la independencia en forma urgente y presenta cuál era la situación política en ese momento en España y en Europa, y cuál era la situación política y de guerra en nuestro territorio. Acá estábamos muy divididos. Había tenido lugar el Congreso de los Pueblos Libres, llamado por Artigas, o sea, estaba el litoral con Artigas, parte de Córdoba, solamente quedaban las provincias del norte y altoperuanas para sesionar en el Congreso de Tucumán, y esos 29 diputados en una situación realmente que no había apoyo por parte de Europa, donde a escasos kilómetros estaba peleando esos oficiales que había dejado Belgrano en el Alto Perú, estaban peleando permanentemente, justamente cuidando las espaldas a ese Congreso, y esos 29 diputados, un 9 de julio, tuvieron el coraje de declarar la independencia. Y es ese Congreso cuando tiempo después también oficializa la bandera creada por Belgrano, nuestra celeste y blanca, que hasta el día de hoy nos da identidad y nos da soberanía, junto con la primera moneda patria, nuestro escudo nacional y nuestro himno. Todos elementos avalados por esta asamblea del año 13. Un glorioso año que fue para la fundación de nuestra patria. Muchísimas gracias.